Voy a hacer una cita a ti mismo, de un texto tuyo, de un libro muy bonito que hizo Valeria de los Ríos y la Catalina Donoso, donde hiciste una pequeña introducción que dice Agüero por Agüero, pequeña autobiografía. Y tomé un pequeño texto a ver si nos gatilla algunas ideas y lo logramos enlazar con lo que es el viaje de esta película. Dice, con esa claridad volví caminando a mi casa de calle Bernarda Morín. Mucho tiempo después comprendí la escuela de cine que fue para mí esa casa en la que viví de los 6 a los 21 años. Sus ventanas constituían encuadres establecidos por la arquitectura, por los que pasaban personas y pájaros como un espectáculo hecho para mí. Por la ventana del comedor, en el primer piso, una vecina colegiala se detiene a un borde y, como si se saboreara de estar siendo vista, se sube las medias azules de su uniforme escolar hasta la mitad de sus rodillas preciosas, en las que alcanzo a ver una raya, también azul de lápiz Bic. Esta raya podía verla por un instantáneo y natural zoom, pues en la imagen amplia veía además a mi familia almorzando, como si esas rodillas no tuvieran ninguna importancia. Cuando la colegiala sale de mi ángulo de visión, cuando ya no se ve por la ventana, se convierte en imagen. Medio erótico la imagen. Bueno, es de un niño, ¿no? Viendo a Sí. su vecina. A través de este pequeño texto quería preguntarte algo para acercarnos también, sobre todo a nuestras alumnas y alumnos. ¿Cuál fue esa primera visión que te hizo pensar que el cine podía ser un medio? Si es que fue en la infancia o si después, más grande, volviste a esa infancia para darte cuenta de ese momento como gatillante o iluminante. No, la verdad que para mí es súper claro el momento en que yo digo que voy a hacer cine. Y es mucho después de eso que cuento ahí. Cuando está al final del colegio y veo la película Memorias del Subdesarrollo, no sé si la conocen, de Tomás Gutiérrez Alea, un cineasta cubano, una película del 62 creo que es, y la vi en el cine Marconi, que está en Manuel Montt, donde está hoy día el Teatro Nescafé de las Artes. Ese era un cine que había ahí, el cine Marconi. No quedaba tan lejos de mi casa y yo iba mucho a ver películas ahí. Bueno, y vi esta película y cuando la vi, experimenté algo que realmente yo creo que es una cosa especial y muy y es un privilegio que a uno le ocurra eso, ¿eh? que me di cuenta ahí mismo que yo podría haber hecho esa película. La sentí como muy, muy cercana y la disfruté muchísimo y sentí que ese oficio era el mío, jugar con los espacios, con los encuadres, con los movimientos, con las situaciones de las personas. También me gustó mucho lo que estaba contando Tomás Gutiérrez, que era una película, imagínate, la Revolución Cubana del año 59 y esta película del 62, y es sobre un pequeño burgués, un ricachón de la isla que se decide quedar en la isla mientras toda su familia se va. Entonces la película parte con él yendo a dejar a su esposa, feliz él también de deshacerse de su esposa, y a toda su familia, que son todas muy momias, y los ve alejarse en el aeropuerto a tomar el avión, y él se queda feliz solo en la isla, pero como un ser también muy alejado de lo que está ocurriendo, de la revolución. Y él, bueno, quiere ser escritor y se siente feliz en esa especie de situación en el aire, en un país nuevo para él, pero liberado de su mujer especialmente y de su familia. Entonces era una película muy
audaz de hacer, ¿no? Porque no era una película que elogiara la revolución, que fuera una película castrista, ¿me entiendes?, de la revolución, sino que era como se metía en medio de los problemas. Entonces me interesó muchísimo la película. Y entonces la sentí muy cercana a nosotros, los chilenos, y sentí que yo la podría haber hecho, fíjate. Entonces dije, esto es lo que yo tengo que hacer y quiero hacer. Eso entonces cuando yo estaba en el colegio. Esto que cuento acá, lo escribí cuando la Valeria y la Catalina escribieron el libro, hace no sé cuándo fue eso. Y me pidieron que escribiera algo sobre, bueno, una autobiografía. Y ahí pensé yo que fue muy, me sirvió mucho que me encargaran eso, porque pensé por primera vez lo que escribo ahí, que me interesó mucho, ¿no? De descubrir que mi casa había sido una escuela de cine. Lo sentí realmente, ¿no? Sin saberlo. Yo cuando contaba eso, cuando era chico, el cine no tenía ningún sentido para mí, ¿no? Pero después con la distancia, sí sentí que la casa era una escuela de cine por los encuadres que ofrecen las ventanas. Era una casa grande que tenía ventanas para el norte, el sur, el este, el oeste, entonces tenía muchas visiones muy distintas. Y especialmente interesante era la ventana del comedor, la que cuento ahí, ¿no? Que era muy interesante porque yo era el más chico, entonces estaba sentado en la punta de la mesa, frente a la ventana. Y la familia era grande porque era la casa de mi abuelo, entonces estaban los hermanos, papá, mamá, abuelo. Y se producían unas conversaciones, así, bueno, casi siempre de política. Pero atrás era lo que me interesaba, lo que pasaba atrás, en la ventana, en la vereda, por atrás. Y era ver la gente que pasaba, ¿no? Entre esto, esta señorita, pero aparte de ella pasaba mucha gente. Era muy interesante la mezcla de la discusión que se producía en la mesa delante y la imagen que había en ese encuadre perfecto de la ventana. Hay algo que dices en el texto que me gustaría que nos contaras un poco a qué se refiere. Dice, cuando la colegiala sale de mi ángulo de visión, cuando ya no se ve por la ventana, se convierte en imagen. ¿Qué es lo que es la imagen para ti? ¿A qué se refiere? Se refiere, ahí yo estoy pensando concretamente en lo que ya estampado en tu cabeza, ¿no? O sea, la imagen que yo tengo es la de ella en cuadro. Ella en cuadro dentro de antes que salga del cuadro. Entonces se convierte en imagen cuando ella sale, porque no se me olvida más. Queda como una fotografía fija en la mente. Y eso entonces pasa a ser una imagen. Entre otras cosas, porque hablar de la imagen es una cuestión infinita y muy rica, ¿no? ¿Qué es la imagen? Es una pregunta que no se termina nunca de responder, pero es muy... Pero ahí yo encontré un acierto mío en una definición de imagen. Uh-huh. También lo digo a propósito de la muerte de mi padre, ahí mismo creo. Sí. Que también se convierte en imagen cuando él muere y yo estoy ahí en la habitación con él. Bueno, en el fondo son los recuerdos, son imágenes siempre. Y normalmente son imágenes fijas, aunque sea movimiento, hay una imagen que queda, ¿no? La imagen que uno tiene de las cosas, y es fascinante hurgar en la memoria cuáles son nuestras imágenes, ¿eh? Entonces, cuando escribí esta cuestión, yo me empecé a recordar, y son la cantidad de imágenes de mi casa cuando era niño, y bueno, y finalmente uno después trabaja con eso. Pues si combinamos esta idea de las ventanas y de la casa, los espacios in y off, y la construcción de imagen como
como una proyección de la memoria o un viaje hacia un recuerdo. Siento que eso pasa en varias de tus películas, ¿no? Como que finalmente son núcleos, son como la base, ¿no? Trabajar desde un espacio muy acotado, en este caso es un barco, ¿no? Donde se despliegan montones de imágenes que están off, ¿no es cierto? Y que nos permiten viajar con la imaginación, ¿no? No se ilustra, ¿no? Nunca están ilustrando las películas. Lo mismo pasa con El otro día, ¿no es cierto? Que también es en el interior de tu casa y luego la proyección de imágenes, ¿no? Hay algo que pasa que yo cuando veo tus películas siempre podría trazar un dibujo muy simple de cada una de ellas, ¿no? De hecho, tú lo dibujas, creo, en El otro día, ¿no? Que es un fondo desde el centro hacia afuera, ¿no? Y de afuera al centro. Entonces está de alguna manera lo individual y lo social, pero también está lo matérico, digamos, espacio físico y la proyección de imágenes y esa divagación. ¿Crees tú que hay como un modelo o algo que las vincula desde esa perspectiva en tu trabajo? Sí, mira, yo creo que sí, fíjate, ellas dicen ahí, ¿qué es lo que dicen? El documental como la lectura de un espacio, que es lo que mismo que estás diciendo tú, que puedes dibujar, que podrías dibujar las películas mías, por lo menos los espacios donde se mueven, porque son películas muy espaciales realmente, ¿no? Son espacialmente muy precisas, muy claras. El otro día, claro, es la casa, el interior de la casa, las ventanas y la ciudad, la ciudad llevada de las manos de la gente que ha tocado el timbre en mi puerta. Pero es básicamente eso. Entonces, pero no se ve no se ve el trayecto entre mi casa y la casa de quien visito, sino que son casas nomás distintas. Pero la película ocurre mayoritariamente dentro de mi casa. Y así muchas otras películas. Aquí se construye, por ejemplo, también es muy clara espacialmente, ¿no? Es una casa, una muralla y un edificio que se construye. Es eso. Y también salgo a las casas de los obreros, desde ahí y luego vuelvo. Entonces son espacialmente muy, muy parecidas realmente. Esta es distinta, pero también es clara espacialmente también, ¿no? Es un barco y ahí uno está como en una isla, está aislado en un barco. Y aunque los barcos vayan cambiando, ¿no? Y el estar aislado en un barco haciendo que uno vaya volviendo medio loco, porque esta película es como de alguien que se vuelve loco, ¿no? De ese encierro del barco, del mar, de ese encierro. Sí, quizás espacialmente son muy gráficas, muy simples de dibujar las películas, pero al momento de poder decir de qué se tratan tus películas, ahí se complica el asunto, ¿no? Ahí se vuelve algo más indescifrable, ahí aparece la imaginería, la divagación, eh, lo menos concreto, ¿no? Entonces pareciera que hay como un marco espacial que luego te permite una salida, un juego, Claro, ¿no? claro, es interesante lo que tú dices porque uno puede decir que la seguridad es espacial y a partir de esa seguridad de estar situado, uno puede viajar y viajar en el tiempo, en la imaginación, en la memoria, en el recuerdo, en la fantasía. Pero a partir de que uno está muy bien situado. Fíjate, todas las películas, la última, Nunca subí en provincia también, estar muy bien situado y desde ahí salir y dispararse. Es un juego. Y eso en mis películas es muy determinante porque ese es el sistema de construcción de las películas. No es algo que haya decidido, sino que salió, ¿no? Algo que me ocurrió. Y eso hace también que no sea necesario una historia ni un guión.
no hay una... yo no me siento contando una historia en las películas, sino que, bueno, aquí sí, aquí hay una película de historia, así de como el cuento a niños, ¿no? De contarle una historia a los niños. A los niños les encanta esta película. Yo me sorprendí una vez que se la di en mi casa a mi hija y un vecino chiquitito, y la vieron y yo dije, bueno, no sé, pero y apenas terminó la película, pidieron verla de nuevo. Qué bueno. Fue una sorpresa enorme saber que era para niños. Pero no solo para niños, porque también le gusta a la gente grande. Entonces, un descubrimiento, ¿no? Pero porque sí, porque hay historia. Ahora, yo digo que en general en mis películas no hay historia. No cuento historia, por ejemplo, el otro día, no sé si la vieron, una película sin historia, ¿no? Es una película de situaciones que van ocurriendo. Aquí la historia es obligatoria porque, bueno, hay un viaje muy preciso de un lugar a otro y ahí entonces hay una transformación en ese viaje. Eh, pero también es una historia, por lo menos cuando yo la filmé, yo no fui a filmar esa historia. Yo no es que haya ahí escrito la historia y luego y la filmo. No fue así, para Te nada. escuché decir por ahí que esta película nacía de un fracaso de Claro, una sí, película. sí, o sea, de una idea fracasada de película que era muy distinta a esta, y que era, pero bueno, por ir a filmar con una idea, ¿no? De una película. Pero la idea era totalmente otra, era más conceptual también, más conceptual, un poquito más intelectual, puede ser, no sé si intelectual, pero más conceptual, en el sentido de que era un viaje, en el sentido contrario al viaje de Colón, como esta era, se celebraban los 500 años del descubrimiento de América, según la corona española. Eh, este es un viaje en el sentido inverso. Entonces era devolver a los colonizadores la imagen de América. Entonces, en esa imagen de América, la idea era, no era mala idea, era filmar América. Mira que era buena idea, ¿no? Filmar América. ¿Cómo se filma América? Entonces, yo iba en el barco filmando América, filmada. No se ve nada, se ve la bruma, el mar y nada más. Entonces, como no se ve nada, uno podía inventarlo todo. Entonces, para no inventar tanto, la verdad era ir poniendo en pantalla los programas de televisión de los países, que son todos iguales, los programas de televisión de los sábados de la tarde, los Don Francisco repetidos hasta el infinito en los países y jugar con eso, ¿no? Ir poniendo en escena y ese tipo de imágenes como si fueran vistas por mi cámara desde el barco. Entonces, mirar era como mirar con anteojos a larga vista y ver eso, como que eso era América, ¿no? Era una cosa que me interesaba. Pero ¿cómo hacía eso? Si lo proponía hacer en serio, era imposible por el costo del material a comprar, de las televisiones, era imposible, ¿no? Y poner en escena, eso también era muy caro. Entonces me subía al barco sin saber qué hacer, porque no me iba a resultar esa cuestión de mirar América y ponerla en escena. Entonces esta película es sin eso. Es, en vez de mirar el continente, voy mirando el barco, lo que ocurre en el barco. Y lo que ocurre en el barco es, bueno, en el fondo es la venganza de los hielos. Y ahí hay una cierta idea basada en esa mitología
de la naturaleza que se venga de la acción del ser humano, ¿no? Cuando es usurpada. Entonces aquí hay claramente una usurpación de sacar los hielos y llevarlos al hemisferio norte, y la película es la venganza de los hielos, y que ocurre sobre el cuerpo de este pobre hombre que se sube, arrancando de una, también así como el de Memorias del Como el Subdesarrollo, cubano. arrancando de su familia, Claro. ¿no? Y se mete a abrir el barco y empieza es como que el hielo le echa el ojo a él. Entonces, jugando con esa idea, con esa fantasía, es que pudimos suplantar la idea de América, que no se podía hacer. ¿Y en qué momento te das cuenta de eso? De que a lo mejor el proyecto va a tomar otra beta. ¿En qué momento aparece el texto? ¿Fuiste escribiendo mientras ibas haciendo la película? ¿Le dabas Claro, algunas claro. notas a los directores de fotos? Sé que estaba el José Luis Arredondo, parte de Hubo los tres tres. fotógrafos. Hubo tres, sí. Y no sé cómo era ese trabajo como del día a día. ¿Ibas construyendo escenas? ¿Ya tenías más o menos claro el trayecto de la película? ¿Cómo? No lo tenía, no lo tenía para nada claro, simplemente iba filmando lo que me parecía muy interesante solamente. Y por supuesto que con el viaje a la Antártica era precioso, ¿no? Mirar eso. A mí bueno, mirar eso yo no lo había visto nunca, era fascinante, ¿no? Y la experiencia de la navegación en barcos muy chicos, en un mar muy agitado, muy grande, era una experiencia muy grande para nosotros, y me interesaba el contraste con los marinos del buque, que para ellos este viaje era como el viaje de la micro, Claro. del centro a su casa, ¿no? Todo el rato, porque lo hacen a cada rato. Entonces ellos venían las olas grandes, que dura 72 horas, esa cuestión del mar de Drake, van a sus camas, se amarran y salen en 72 horas después. Entonces, y es como una rutina muy armada. En cambio, para nosotros era un espectáculo impresionante, ¿no? Entonces, bueno, yo filmaba eso y filmé muy poco, muy mal, ¿no? No pudimos filmar realmente la lucha del barco con las olas, ¿no? No estábamos muy bien preparados para eso. Pero iba filmando eso y luego veía qué podría hacer con eso, ¿no? Y entonces ahí empieza a aparecer esta historia de a poco, ¿no? Yo tampoco sabía cómo iba a ser el viaje en total, porque la idea original era muy distinta, era la de un barco que lleva un iceberg a España. Y yo pensaba que lo llevaba amarrado atrás y lo iba acarreando. Y después entonces me fui dando cuenta que no, que era de esta manera como lo llevaba, y que iba después, llegaba a Punta Arenas, estaba ahí mucho tiempo, y era otro buque el que hacía otro viaje, eran muchos buques en la operación. Entonces yo me fui informando durante el proceso, ¿no? De todo eso, y lo que sí sabía que yo iba a estar en todos los buques arriba donde estuviera los hielos. De nuevo el espacio era el que te daba seguridad Claro, para poder viajar libremente. claro, exacto. Y de ahí entonces empezamos ahí sí pasó algo que fue decir que ya somos marinos, gente de mar, y entonces me apoyé en literatura de mar, pensando también qué libro llevar a estos viajes que ya nos dimos cuenta que eran bastante aburridos, ¿no? Estar arriba del buque, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue? No, si al final sumando es poco, pero eran muchos viajes pequeños. Pero igual estar una semana arriba de un buque donde no hay nada que hacer. Nada.
absolutamente nada. Entonces, lo único que siente uno es que todo vibra, todo el rato, está vibrando, todo el rato. Y no pasa nada. Entonces, estamos con las cámaras y con sonido, ahí empezamos a filmar, entonces filmamos motines dentro del buque, entusiasmábamos a los marineros que tampoco no tienen nada que hacer porque ellos trabajan en los puertos cuando se recalan en un puerto, cuando están navegando trabajan 2, 3, nada más, no hay nada que hacer. Entonces había mucho tiempo para pensar, para jugar ping-pong y para leer. Entonces ahí leímos los libros de Coloane, el barco de la muerte de Bruno Traven, ¿cómo se llama? La línea de sombra de Melville, el de... Bueno, Moby Dick. Claro, Moby Dick de Melville, el otro, la línea de sombra no es de Melville, es de Conrad. Y el otro, muy importante, el de se me olvidó el nombre. Un libro extraordinario. Bueno, y así varios, ¿no? Libros de literatura de mar, de grandes escritores. Entonces, la película finalmente fue saliendo de ahí. La película finalmente yo creo que es el libro, una mezcla entre lo que está en el libro de Conrad, La línea de sombra, con ¿cómo se llama? El barco de la muerte, de Bruno Traven. Son libros maravillosos, de aventura, son muy buenos. La línea de sombra, no sé si alguien la conoce. Es el drama de un capitán de barco que está por los 40 años, que era la edad que puede haber tenido yo también, ¿no? Al momento de hacer la película, pues casi 30 años atrás, ¿no? 96. 40 años, que es una edad, no sé, los que tienen 40, una edad así que uno... es una edad que es importante. Es como la edad de la depresión, ¿no? Porque uno ya puede mirar para atrás, ya hay tiempo vivido como para mirar para atrás, y va quedando poco tiempo para tomar decisiones de cambiar el rumbo, qué sé yo. Es un momento así pivotal, digo yo. Bueno, entonces al capitán de este buque de la línea de sombra, Conrad, que es el mismo Conrad, ¿no? Es un buque de vela y falta el viento. No hay viento, es un viaje que le sale muy mal. Y él es el responsable del buque, y entonces los marinos son muy supersticiosos, empiezan a hablar de qué pasa, que hay una maldición, en fin, entonces lo pasa muy mal. Arriba del buque finalmente se llega el viento y se resuelve la situación, pero él vive la experiencia de salvar una situación extrema. Y aquí lo vivimos también en esta travesía, y la cuestión era hacer una película, salir con una película de este viaje, ¿no? No estaba garantizado para nada que fuéramos a salir con una película, y entre medio uno va gastando plata y va gastándose toda la plata. Y entonces sin tener una garantía, pero finalmente con esta literatura de mar, ahí fue muy rico entusiasmarse con esa relación literaria. Y aparece, bueno, esto. Pero finalmente son cosas muy concretas, no son los icebergs, que son preciosos cuando uno los ve. Y ahí surge ese texto que a mí me encanta, cuando el tipo dice: qué ganas de tener una cámara para poder filmar esto y mostrarle a mis hijos, que es exactamente lo que estoy haciendo.
pero es la fantasía de la imaginación. Luego está Valparaíso, los incendios de Valparaíso la nostalgia de los marineros con sus canciones, son muy bonitas. Esas canciones que son de ellos, son inventadas por ellos, son sus creaciones. Junto a la otra música, ¿no? De Bela Bartok y de Ravel, que va jugando ahí esas canciones populares con Bela Bartok y con Ravel. Son operaciones, lo que tú dices, materiales, de lo que empieza a aparecer como la materia del trabajo para una película. Y cuando van apareciendo uno ya va saliendo a flote, realmente va viviendo la experiencia de la línea de sombra de Conrad, uno va saliendo, va llegando el viento otra vez. Qué bonito eso de salir a flote, porque hay como cierta idea de precariedad también en eso, o de inestabilidad, ¿no? Constante, que creo yo que en tus películas siempre está presente y que es muy interesante, que nos permite vivir la experiencia, no solo estar atento a la historia, ¿no? Sino que sumergirnos en una experiencia en cada una de tus películas, y creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la película que se va haciendo paso a paso, se va tejiendo, va tomando deriva, se va vuelve, se proyecta, ¿no es cierto? Siempre en ese equilibrio precario, ¿no? Como tratando de salir a flote. Me parece que es Sí. una cosa bien bonita y que quizás cruza también tus películas, ¿no? Sí, yo creo también porque la verdad que la posibilidad del fracaso está siempre presente. Es siempre una posibilidad. Porque lo contrario al riesgo del fracaso es el guión. Porque ahí tú tienes escrita la cuestión y la has revisado con toda la gente que has querido revisar o que has podido revisar. Ensayaste, incluso. Ensayaste que funciona, Storyboard. storyboard, caleta, toda esa lata que es una lata. Después ir a hacer la tarea, ¿no? Claro, es hacer la tarea. Entonces, en el guión uno dice ya, y llega hasta el final y el final funciona y es perfecto. Entonces hay garantía de éxito, no hay fracaso posible porque está ya el guión bueno. Siempre se puede fracasar porque la película se puede hacer mal. Entonces, aquí no hay guión. Y eso para mí, o sea, esta garantía de la ficción con el guión perfectamente escrito, me parece muy fome, la verdad. Como, porque tú dijiste llegar y entonces te voy a ir a hacer la tarea. Ya, voy a firmar este guión que ya está, una historia que ya conocemos al derecho y al revés. En cambio, en el documental o este tipo de película, yo encuentro realmente, y a mí yo lo gozo, es mucho más fascinante, ¿no? Porque uno va a la aventura de la creación. Y la verdad que en esa aventura tampoco hay un riesgo de fracaso, porque el fracaso también es materia de película, como lo vimos en esta misma película. El fracaso o lo que va saliendo mal puede ser muy rico para una película, mucho más rico que los guiones perfectamente escritos. Entonces, y lo que tú dices yo creo que funciona también. Yo creo que el espectador se da cuenta de eso, porque vive con la película la experiencia de su realización. Lo vive eso. Y eso creo que es algo seductor para el espectador, yo pienso. Cuando también cuando el espectador logra engancharse en esa inseguridad o tal vez una pequeña angustia o una ¿cómo se llama? Una confusión de no saber para dónde vamos. Tú lo dijiste, ¿no? De que de repente en la película no se sabe para dónde va. Y por lo tanto es difícil decir de qué se trata. Bueno, yo he llegado estoy seguro ya,
que una buena película es aquella que cuesta mucho decir de qué se trata. Y la que cuesta muy poco, no son tan buenas. Claro. O sea, si te contaban el final de la historia y si eso era tan importante como para invalidar que la vean, Claro, decía, eso ya no me interesa. Exacto, encuentro muy cierta esa observación de Lucrecia Martel. Imagínate que la película radique en eso. Mucho más interesante que la película radique en su permanente construcción de andamio, donde uno está trabajando en la construcción. Hay algo como de... Viendo Sueños de Hielo, ahora por no sé qué número de veces, pero después de varias veces, pensé en la idea como de la pillería. Si esta es una película que es muy local, es como muy nuestra, ¿no? Como, quizás como esa película cubana que tuviste, que tiene esos sentidos, creo que también es muy local o muy latinoamericana en el sentido de la pillería, ¿no? Y por eso también aparece el sentido del humor, ¿no? Una película que tiene mucho sentido del humor, creo yo, ¿no? Hay varios momentos que si no nos damos carcajadas, si no nos da sonrisa y se siente en el ambiente de la sala, ¿no? Me dice, me desperté y estaba solo. Y la cámara así, y planos vacíos. Así. Chistoso, porque con tan poco es buscar la pillería, que es tan cosa tan nuestra chilena, ¿no? Hace poco unos amigos sacaron un libro, no sé si pudiste verlo, que se llama Hechizos. No lo conozco. Y lo que hacen son sociólogos que se dedican a la investigación de las artes. Y Hechizos es un texto, una investigación sobre la pillería chilena en arreglar ciertas cosas o transformarlas para poder hacerlas funcionales en nuestra cotidianidad. El ejemplo más claro es ponerle la tapita de bebida a la mesa, ¿no? Y así una serie de cosas que empiezan a pasar en nuestro entorno que son pillerías muy nuestras para salir a flote. Entonces me parece que hay algo de eso, como de sentido del humor, de pillería, en tus películas que se hacen muy cercanas también. No sé. Sí, qué bueno lo que dice, porque ahora hice una película, que es la que voy a mostrar ahora en Valdivia, que está recién nuevita, no la ha visto nadie, se estrena en Valdivia, y hay mucho de eso que tú dices, es casi pura pillería, porque yo no había pensado hablar de esa película así como tú, sin verla, estás hablando de ella. Porque es una película de época, o que es de un personaje de 1880. Un belga, ¿no? Claro, un belga que vino a Chile contratado por el gobierno chileno a construir el ferrocarril, es un ingeniero. Ferrocarril en la Araucanía entre Angol y Pitrovken. Vinieron muchos extranjeros a eso, pero nadie escribió, solo él escribió un libro de sus memorias, un diario. Él escribió un diario que es muy lindo, muy lindo. Entonces yo leí ese diario y me dieron ganas de hacer la película. Y entonces postulamos al fondo y lo ganamos. Y lo postulamos como un documental. Entonces, ya, el fondo documental lo ganamos. Y pues ya, listo, te dan la plata. ¿Y cómo hace el documental de este personaje de época? ¿Cómo se hace? Yo no, realmente yo me dije, ¿cómo? O sea, no sé cómo hacerlo. Pero porque la pillería parte ahí, en postularlo como documental para no entrar en la competencia de las ficciones, que es muy difícil si no tiene un guión así. Entonces, ganamos en la línea documental, que el local era una pillería. La primera pillería. Primera pillería. Pero luego, bueno, tú mismo te caes en tus propias pillerías. ¿Cómo lo hace la película? Y nos dimos vuelta mucho tiempo, ¿cómo se hace la película? Y al final la van a dar en Santiago algunos días después. Creo que está entretenida también para ver eso, ¿eh? Ver cómo la hicimos.
Porque la película consistió en cómo hacer una película de época con solo un traje de una persona que se cambia de ropa. Nada más que con eso. Esa es toda la época que hay en la película. Bueno, más los paisajes, qué sé yo, y los trenes, las estaciones de trenes. Pero la película es eso, fíjate. Qué bueno, ahora la puedo ver desde ese punto de vista de la pillería permanente. Como plano tras plano hay una pillería. Buenísimo. Quería abrir el espacio aprovechando que tenemos aquí a Ignacio. Veo aquí a mis alumnas, alumnos y algunos amigos e invitados. Para que pregunten, comenten lo que quieran. ¿Hay alguna que se anima a hacerle alguna pregunta a Ignacio? Buenísimo. Justo que ayer que estaba leyendo algo de la programación del Festival de la Trivia, leía sobre la película que iban a presentar. Notas para una película se llama. Ahí hay una pillería también en el título. Y decía, es la primera vez que Ignacio Agüero hace una película que no es un documental. Que no es un documental. Lo encontré curioso y ahora viéndolo, no claramente es mentira. Por lo menos tenía como el recato de decir, aunque decir esto es un poco mezquino con la filmografía de Ignacio Agüero, porque no lo podemos castigar tanto. Pero claro, viendo esto y ahora que justo entre la conversación de parte de ustedes mismos, esta película era como saber si hay otras películas tuyas que vayan en esa línea de ir, porque esto es como que hubiera sido documental, pero con ese archivo que logras, creas una ficción, ¿no? Una película. Y todo esto me pareció como muy un relato de Lovecraft. Después me gustó ver que la literatura que nombraste, yo pensaba que también había algo de Lovecraft, ¿eh? Ah, no, de Lovecraft no había nada. No, Sobre todo así como el término que maneja la locura. sí, puede haber sido, ay, me lo perdí a Lovecraft en ese momento. No hay, podría haber habido. Pero fíjate que hablando de la pillería, hasta fíjate en el propio título hay una pillería porque el decir notas, la película se llama Notas para una película. Con el puro título tú te estás autorizando a que la película sea un fracaso, porque no es una película. Son notas para una película, anotaciones, observaciones, comentarios sobre una película. ¿Entiendes? Entonces uno va sumando eso y hace la película, pero es como una manera de ir diciendo es una película, pero no es una película. Un ticket de libertad también. Exacto. ¿No? Es que, oye, yo tendría que andar contigo. Un ticket de libertad, excelente. Claro, exactamente, es otorgarse la libertad de creación, de ser. Bueno, y al final de eso se trata, ¿no? Se trata de eso, de inventar maneras de construir películas. El Porque, juego, ¿no? A claro, propósito de que dijiste esto tan bonito que me contaste afuera, que a los niños les encantaba esta película, ¿no? Y la idea como constante del juego, el hechizo. Estos tipos, te va a recomendar ese libro de la pillería, de los hechizos. Hablaban de eso, de la idea del hechizo también, ¿no? Como algo que estaba más atrás, como una magia que aparecía, ¿no? Entonces, con eso lúdico y lo mágico, de alguna manera, tiene que ver con esas divagaciones constantes de tus películas, ¿no? Que es como acompañarte a caminar un rato, ¿no? Claro. Más que escucharte contar una historia. claro, a mí me interesa eso. Porque creo yo que para un cineasta es muy interesante no de estarse uno mismo sorprendiendo a cada momento con lo que está viendo y con cómo está construyendo lo que está haciendo. Es decir,
Porque si uno hace una película como ya sabe que se hacen las películas, pasa a ser una cuestión de fome, ¿no? Imagínate como un notario, imagínate el notario que a lo mejor lo pasan súper bien y son increíblemente creativos, pero al parecer no tanto, ¿no? Visto de afuera, visto desde el mesón, no se ve tan creativa la cuestión. Como que hace siempre lo mismo. Entonces, el... bueno. Pero si uno, en este manera de hacer películas, uno no hace nunca lo mismo. Es como la película fuera siempre la primera. ¿No? Como que no tiene precedente. Esta película no, para mí no tenía ningún precedente. O sea, ¿cómo hacer esa película? ¿No? De escribir una ficción a partir de material documental. Era un invento obligado del proceso. Esta última notas para una película también es una película que nunca había, con las cosas que hicimos ahí nunca la habíamos hecho antes, no tenía precedente. Y la que haré ahora también tampoco. Y eso es lo fascinante, ¿no? de entrar en ese juego. Y yo creo que el documental es muy atractivo en ese sentido, de la libertad de creación. Y la libertad para un cineasta de crear, ¿no? Ahí están todas las posibilidades. Porque la ficción, bueno, a mí también me gusta la ficción y hacer ficción también es entretenido, ¿no? Pero esto otro ya no es entretenido, ¿no? Esto es fascinante, la cuestión de esta manera de hacer películas que tiene el documental, en el cual la libertad es permanente, es diaria, y solo hay que ejercerla. En cambio, con el guión de la ficción, tú estás atado a esa historia y todo lo que se hace finalmente es hacer la tarea, que como dijiste tú, hacer la tarea para que eso resulte bien hecho. Y termina siendo, bueno, desde mi punto de vista, a veces muy aburrido en relación a esta otra manera de crear las películas. La palabra divagación para mí también es muy importante, tener la posibilidad de divagar con las imágenes, porque partimos nosotros hablando de la imagen, y la imagen tiene una cualidad, una característica que es muy difícil de definir. A pesar que las imágenes son tan precisas y tan claras, y uno puede describir cada parte de una imagen. Incluso uno podría escribir un libro de una imagen, de una sola imagen, de esta colegiala que pasa delante de mi ventana, un libro se podría escribir sobre eso. A pesar de eso, la imagen es tan ambigua. No tiene una sola lectura, tiene miles de lecturas. Entonces, cuando el cineasta le da la posibilidad a la imagen de ser y de existir, y por lo tanto ponerla en relación con otras imágenes para que aumente su ambigüedad y su valor de divagación, uno puede descubrir cosas, descubrir pensamientos o emociones que no ha experimentado antes, porque se están conjugando cuestiones novedosas solo por la manera de manipular los materiales. Porque eso es lo interesante, que no hay ideas. Cuando se empiezan a conjugar imágenes con imágenes, lo podemos hacer sin ideas, solamente siguiendo la dinámica de las imágenes. Y no tener razón, ponte tú, o un argumento para poner una imagen detrás de otra, sino que ponerla nomás.
y ver qué ocurre. Y entonces ahí empiezan a ocurrir cosas que uno se sorprende. Y ese juego es fascinante. El guión no permite eso. El guión es una especie de cárcel de algún modo, ¿no? Porque con el guión, ¿qué hace uno con la imagen? Uno va a buscar una imagen para que sea útil a esa historia. Tiene que ir a buscarla o construirla para esa historia y calza ahí perfecto en ese puzzle, ¿no? Entonces las imágenes de algún modo pierden su riqueza. Bueno, el que rompe todo esto que estoy diciendo yo es Raúl Ruiz. Porque Ruiz es un gran contador de historia. Pero en Ruiz está lo que estoy diciendo más el contar historia. Lo amalgama todo. Tenía un par de citas más y había una de Ruiz, justamente. No me acuerdo lo que era, pero lo dijiste, que apareció aquí como un fantasma. Dice, lo que vuelve único, mira, justo del viaje. Lo que vuelve único el auténtico viaje son los accidentes mágicos, los cambios de opinión, los descubrimientos, los hallazgos inexplicables, además de las pérdidas de tiempo. Tiempo perdido y recuperado al término del film. Mientras que en el caso de un viaje organizado, el placer equivale al respeto sádico del programa. ¿Cómo llegó? Qué maestro, un maestro bueno. que bueno, pero aquí el maestro está siendo Nicolás, porque tiene sus torpedos muy bien armados. ¿Eso de dónde será eso? No me acuerdo. Creo que en alguno de sus diarios puede ser. Está buena esa, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, por eso Está bueno, nos copia todo. Oye, ¿hay alguien más que eso? Bueno. Quería preguntarle exactamente lo mismo de Raúl Ruiz. Quería saber cómo fue trabajar con él en la revista Provincia. ¿Cómo fue ese papel de Paulino? ¿De qué? De Paulino, el papel. Ah, de Paulino, sí. Quería saber cómo fue ese rodaje, todo ese mundo. Fue era muy entretenido realmente. Muy entretenido porque filmar con Ruiz es un agrado, realmente un agrado simplemente por lo que se produce con la gente que junta. Y cada día se junta la gente, empiezan a trabajar y el trabajo se pasa bien a cada momento en lo que se está haciendo. Pasa la hora, te vas a almorzar, no hay ningún apuro, se almuerza, se conversa, nadie grita nunca nada, se toma vino, el almuerzo, se toma vino al almuerzo, y pero y después se sigue trabajando y entonces todo el rato lo que está haciendo Ruiz es esto que leyó Nicolás, todo el rato. Y entonces, porque tiene su guión, pero finalmente lo que se fija es en lo que tiene delante, lo que se consiguió la producción. Y con eso va armando la película. Y es muy interesante, muy entretenido. Esa película también uno como actor metido ahí adentro, tratando de entenderla, porque todo el rato tratando de entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo uno se somete a lo que a la idea que uno tiene de lo que él está buscando, ¿no? Y de paso uno va creando su propio personaje, te va entreteniendo en eso, ¿no? Y en ser una buena parte del equipo. Entonces era muy entretenido. Ahora, esa cosa de Ruiz, de que que improvisa tanto, no es tan así. La verdad que él tenía su guión escrito y el guión, tú lo lees, no tiene nada que ver con exterior, día, noche y todo eso. Dilo. Jamás pone esas palabras. Nunca dice eso, ¿no?
sino que lo único que hace es escribir los diálogos. Es un libro así de diálogo. Y entonces son personajes que se van relacionando unos con otros. Él tiene en la cabeza, porque tiene una cabeza muy, muy gran cabeza, tiene todo, la relojería de la película, la tiene perfectamente clara. Pero está muy abierto a que eso cambie, a que se vaya alterando esa maquinaria. Pero el guión son diálogos, solamente. Entonces le interesaba mucho, por lo menos en La Recta Provincia y en la otra también que trabajé con él, el texto y las palabras que se dicen. Porque él inventa palabras, inventa un modo, la banda de sonidos es una creación preciosa, ¿no? de voces y de textos. Entonces no era llegar y cambiar los textos, ¿no? Eran esos textos. Porque tiene un ritmo, un movimiento, una musicalidad, un sentido. Era muy preciso en eso. Y también lo otro que tenía, fíjate, sabía exactamente cuánto tiempo iba durando la película. Le importaba mucho el tiempo, cuánto había durado. Sumado a esto, ya llevo una hora. O sea, le importaba mucho esa cuestión. O sea, le iba montando con el tiro. Y era fascinante. Y bueno, y además imagínate trabajar al lado de la Bélgica Castro. Sí, bacán, maravilloso. Privilegio, imagínate. Como su hijo, aparte. Sí, Va a ver muy interesante. sí, muy bonito. Muy, muy bonito. Qué pena que se haya muerto, la verdad. ¿Ah? Me hubiese gustado conocer. Claro, quiero venir para acá. Y se fueron los dos juntos. Fue bonito, sí. Increíble. Fue bonita la Alejandro Sivikin y la Bélgica, Sí. con un día de diferencia. Sí, impresionante. Increíble, verlos juntos. Sí. Muchachos, muchachas, ¿quién más se suma? Luciano, Hace poco vi un documental un poquito más fuerte, por favor. Yo estoy medio sordo. que se llama Numeral Acá y usted iba por los rodajes haciendo una pregunta que me parece muy particular y a la vez súper amplia y compleja, que es ¿qué es lo cinematográfico? Y le hago a usted la pregunta, señor, ¿qué es lo cinematográfico? Bueno, es una pregunta sin respuesta. Pero lo cinematográfico, bueno, es como decir qué es lo poético, ¿no? También en un texto es como decir qué es lo poético. Es difícil de responder, ¿no? A un poeta, ¿no? ¿Qué es lo poético? Pero igual más o menos sabemos, sin poder decirlo tal vez claramente, pero más o menos sabemos. Pero lo cinematográfico, ¿qué sería lo cinematográfico? Lo cinematográfico es aquello, no tengo idea qué es lo que es, pero más o menos sé, digamos, sé que lo que no es cinematográfico. Lo que no es cinematográfico es pegar 3, 4 tomas para decir algo. ¿Me entiendes? Decir, Juanito entra a la sala de clase y se sienta. Pum, pum, pum. Eso no es cinematográfico. Lo cinematográfico sería que no entrara, ponte tú, y que se sigue filmando, y la cámara se mueve, qué sé yo, y habla, pero no está. No sé. Son las posibilidades de la imagen, las posibilidades de lo material del cine. Entonces, y saber que siempre hay posibilidades. Por ejemplo, saber que pasa el tren y entonces uno lo ve pasar y ¿qué dice uno? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Bueno, pero en el cine uno puede ver el tren pasar y que suena otra cosa. Por ejemplo, ¿qué? Ay, la carretera que pasaba antes. Eso es lo cinematográfico. Es algo sencillo, simple.
pero que evoca y produce sensaciones inesperadas. Y te hace participar, ¿no? Como cuando es como cuando veo esta película, por ejemplo, Sueños de Hielo, es una invitación a un viaje, ¿no? No es a contarnos cómo fue ese viaje necesariamente, sino es invitarnos a nosotros a estar arriba de ese barco, ¿no? Tiene que ver con una invitación, ¿no? Claro, claro. El espectador es parte de la película. Exacto. Va haciendo la película con el espectador porque no hay más o menos va quedando evidente que hay alguien que está haciendo la película. Pero eso que dije yo, por ejemplo, antes de que ganas de tener una cámara para poder mostrar esto a mis hijos, que supone que no hay una cámara, por lo tanto no podemos mostrar eso a nadie, pero sin embargo todos lo estamos viendo y estamos de acuerdo con que él diga eso porque es fascinante lo que estamos viendo, ¿no? Todos diríamos lo mismo, diríamos que ganas de tener una cámara para mostrar esto a mis hijos. Entonces eso es cinematográfico. Buenas tardes. Me surgieron dos preguntas. En particular, como dijiste, ¿qué para usted, cómo define el concepto de identidad dentro del cine y del film que hicieron ustedes? ¿Y qué papel jugó la identidad dentro del rodaje? Pero yo también te pregunto a ti, ¿qué identidad? ¿Qué es para usted identidad en el cine? Nada. Digamos que el cine sería una permanente construcción y destrucción de identidad. Como que se trataría de eso, de estar construyendo y destruyendo identidades. Es decir, que el cine tiene esa posibilidad. Pensando como un poco en la imagen que nos citó Nico al inicio, que tuvo una infancia viendo esta imagen de la colegiala, y que pienso que igual es el hacer cine cuando no se está haciendo cine, el hacer imágenes cuando no se está haciendo imagen. Quería saber cuál ha sido, como si se te ha repetido otras veces ahora últimamente, cuál ha sido la última imagen que lograste como rescatar de tu cotidianidad. Mira, hay una imagen que me ronda mucho, no sé por qué, sin ninguna, que es la de las nubes gordas que se mueven, que yo veo pasar por la ventana entre el árbol y el muro de la casa vecina. Hay un espacio así muy preciso y pasan estas nubes. ¿Qué dicen? Como la de ahora, el día muy gorda. El Dylan que te acaba de mostrar un corto en el taller de documentales, que es solamente mirar hacia arriba. Es una película que solamente mira hacia arriba. Se muestra unas antenas, cables, unas nubes pasar, todo está arriba. Otra manera, un color a la. Qué bonito. Precioso. Yo también descubrí una imagen muy buena filmando el techo, digamos el cielo de la casa. Filmar para arriba. Y por un buen rato, una pieza que tiene una ventana, que a la calle, y entonces es increíble las figuras que se arman con la luz. Pasar un auto, una persona caminando. No sé cómo se viene a producir esa pintura, ¿no? El movimiento de la luz arriba del cielo, que es precioso. Es decir, yo pego todas esas imágenes y es una película corto muy lindo de ver. Interesante lo que dijiste tú también sobre todas las películas que uno hace cuando no está filmando. Porque uno filma re poco al final, y no un poco, pero podría filmar mucho más, ¿no? Entonces uno está siempre, bueno,
los cineastas, más que otra gente, estamos siempre conscientes de eso, ¿no? De lo que no estamos filmando y que podríamos estar filmando. Y caminar sobre todo. Uno tiene una narrativa en su cabeza al ir de un punto a otro. Uno empieza a crear, pensar, se ve a sí mismo, ve a los demás, y está cambiando, uno empieza a mirar hacia arriba o hacia el exterior. Claro. Y al final, lo difícil, y también lo cinematográfico, es poner eso en pantalla. ¿Cómo poner eso en pantalla? Eso que tú estás diciendo. Porque al final, lo más común y fácil de poner en pantalla es el plano contra plano de alguien que le dice algo a otra persona y luego entra alguien por la puerta. ¿Entiendes? Pero lo difícil es poner en escena o en pantalla lo que tú estás diciendo, la experiencia humana de andar por la calle. Nacho, estamos súper agradecidos, creo que, no sé, yo lo pasé increíble, espero que ustedes también. Sueño cumplido para mí, debo decirlo, como un fan de hace mucho tiempo. Y creo que fue compartido, lo veo en los rostros. Muy feliz también que estén los muchachos, los alumnos y otros invitados. Los quiero a todos dejar invitados para la primera semana de noviembre. Aprovecho para pasar el dato. Estamos armando un festival que también nace desde el interés de alumnos y de los profes que nos motivamos para ver las películas que se están haciendo aquí, para ver películas de otros amateurs y estudiantes de cine, y para tener varios focos, entre ellos cero en conducta. No alcanzamos a hablar de eso, pero esto es sorpresivo. Va a venir la Paola Campos a contarnos lo que hacen con los talleres, que también parte ahí de la cabeza gestora de ese colectivo de Ignacio, que hacen talleres para jóvenes, ¿no es cierto? Una motivación muy importante, y nos hemos centrado en el trabajo de los colectivos y el cine latinoamericano. Viene también el Festival Corriente desde Arequipa, está haciendo una curatoría especial para nosotros. Vamos a mostrar videoclips y tenemos una competencia que no somos tan amigos de las competencias, pero queremos motivarles a todos a que hagan relatos fugaces, que le hemos llamado, que son cortos de 1 minuto. Así que queremos verles aquí, están súper invitados los días 2, 3 y 4 de noviembre. Vamos a estar día full, caluroso y muchas películas. Vamos a estar sudados aquí en el cine desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. El día de clausura, que es el viernes 4, tenemos proyecciones en 16 milímetros y 8 milímetros, que era el colectivo 6-8. Vamos a hacer unos workshops entre medio, así que los alumnos ahí, alumnas atentos, vamos a filmar y vamos a hacer algunas locuras. Todos invitados, Ignacio también, la vuelta de Valdivia. Y bueno, un aplauso para Ignacio.